importante, tu libertad o ser igual a los demás? Que todos tengan salarios, casas y hasta futuros iguales, o poder cumplir tus sueños y destacar por tu propio esfuerzo. De repente nos enseñan o nos buscan incrustar como sociedad la idea de que la siguiente clase social es nuestra enemiga. Entonces que el empresario es pues un explotador, es un usurero, es una persona que abusa de nosotros, cuando en realidad la empresa es la célula social por excelencia para el desarrollo de una sociedad. La riqueza se crea, se construye, y puede haber ricos y puede haber menos pobres al mismo tiempo. ¿Qué crees que deben hacer los políticos? ¿Darte un poco de dinero que sacaron de los bolsillos del propio pueblo para que votes por ellos, o que generen oportunidades para que puedas desarrollarte? En su interés está que los sujetos no sean ciudadanos, sino que sean menores de edad, que sean beneficiarios de un régimen de protección económica, donde el sujeto no ejerce ningún derecho, no ejerce ninguna idea de libertad ni de autonomía, justa porque está esperando a que al extender la mano reciba algún óvulo y alguna gracia gubernamental, cuando ni siquiera es una gracia gubernamental, sino que son recursos públicos. ¿Prefieres que los gobiernos te digan qué comprar, con qué calidad y cuánto pagar, o que haya competencia y puedas elegir entre muchas otras opciones? Recordemos que cada rayita de poder que adquiere, que absorbe el Estado, es una rayita de poder que le quita al ciudadano, y por supuesto que es un juego de fuerzas. No es que unos políticos den libertad y otros igualdad. Los ciudadanos tienen el derecho de decirles lo que quieren y exigirles. Mientras más informado estés, puedes tomar mejores decisiones en vez de dejarlas en manos de otros. Ejercer la libertad sin fronteras. Sin libertad, la democracia es despotismo. Sin democracia, la libertad es una quimera. Octavio Paz. ¿Es la democracia el mejor sistema político para una sociedad? Decía Winston Churchill que la democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto todos los demás. ¿Usted cree que vivimos en una democracia libre? Vivimos en una democracia limitada, y la democracia siempre es imperfecta, lamentablemente. Doctor Luis Ignacio Sáenz, ¿usted cree que vivimos en una democracia donde se respetan las libertades? No formalmente, nosotros, digamos, somos una sociedad a media cocción. No tenemos un compromiso directo con los principios democráticos porque no somos ciudadanos, nosotros somos consumidores. En ese sentido somos tránsfugas, igual que los políticos, que pasan la noche en una cueva y amanecen en otra guarida. No hay una política de principios ni en los partidos ni en los políticos. Y los ciudadanos entonces tampoco tienen referentes para actuar con coherencia. De modo que también son saltimbanquis, igual que estos puntos de éxito social que son los partidos, que concentran una cantidad de recursos, que eso es francamente inmoral e impúdico. No puede ser que tengamos una de las democracias más caras del planeta. No hay sentido de hacerlo. Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, pero olvidan que el Estado vive a expensas de todo el mundo. Frédéric Bastiat. ¿Es una democracia clientelar? Es una democracia clientelar y es una plutocracia, porque lo que existe en los partidos es el deseo de tener fondos para utilizar, no en la construcción política de discursos alternativos de cómo está organizada la sociedad, sino para mantener, como diría el clásico, a una bola de zánganos que viven del dinero público, porque finalmente ese es nuestro dinero, que estaría mejor empleado en la salud, en la educación, en el levantamiento de condiciones generales de la producción, en la infraestructura, en 17.500 cosas, y no en sufragar estas formaciones políticas que nada abonan a la mejoría de la vida en sociedad, de la prosperidad y el bienestar colectivo. La deseada igualdad no existe en la sociedad como no existe en la naturaleza. Pero no toda igualdad es buena ni toda desigualdad es mala. Todos los hombres nacen iguales, pero es la única vez que lo son. Abraham Lincoln. Usted es diputado federal.
¿La libertad es compatible con la igualdad o son conceptos mutuamente excluyentes? No son excluyentes. Yo creo en la igualdad ante la ley. Todas las personas somos iguales ante la ley. Y la igualdad tampoco tiene que ser forzada, no tiene que ser impuesta por ninguna persona, mucho menos por el Estado. Entonces creo que pueden ser compatibles, simplemente este concepto se ha entendido como igualdad ante la ley. Cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el privilegio de ser libres. Charles Evans Hughes. ¿Estaría de acuerdo con que la libertad y las libertades no aspiran a la igualdad? Sí, totalmente. La igualdad es una suerte de pretensión sin fundamento de la filosofía. Es casi un pronunciamiento demagógico. Lo que se pretende en la libertad es la equidad, que tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos, que tengamos las mismas consideraciones en la inserción social, de ser en el mundo. De modo pues que igualdad y equidad son categorías y conceptos absolutamente divergentes. Por supuesto que para el liberalismo la igualdad pues no es natural. Los seres humanos no somos iguales, pero sí necesitamos partir de una base y ese debería ser el papel del Estado. A ver, sí debe haber un nivel inicial de igualdad, por supuesto que debe haberlo. ¿En dónde debe estar? Justamente en la ley. Todos debemos ser iguales ante la ley, tengamos el estatus que tengamos, porque eso es justamente lo que nos da la base para el Estado de Derecho. Otra igualdad que debería ser un ideal a perseguir es la igualdad de oportunidades. Si uno nace en la Sierra de Guerrero, en la Sierra Tarahumara o en la capital mexicana, deberíamos tener las mismas oportunidades de educación y de oportunidad también de desarrollo. Esa es una meta que como Estado mexicano se debería perseguir, pero es un nivel muy inicial. En el siguiente nivel está la equidad, y sí, equidad de género, por ejemplo, ¿no?, que es muy importante, pero esos dos conceptos deben estar en un nivel muy básico. Si me permite la expresión, a partir de esa base, en sus marcas, listos, fuera. A partir de ahí cada quien, sus capacidades, sus talentos y sus ganas de salir adelante. ¿Usted cree que es igual la equidad a la igualdad? No, por supuesto que no, son cosas diferentes. La igualdad es algo con lo que nacemos y lo que tenemos que tener siempre, igualdad ante la ley. La equidad es algo que se va generando de acuerdo a las capacidades de cada persona. ¿Usted cree que vivimos en un país de equidad o de igualdad? Vivimos en un país de igualdad desde el punto de vista natural. Lamentablemente se generan inequidades, por diversos factores, interferencias gubernamentales, etcétera. Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela. ¿Usted cree que en las conquistas y además por los desafíos de dejar atrás el machismo, la violencia y sobre todo conquistar la equidad, las mujeres somos libres? No, las mujeres tienen un peso tremendo como si fuesen pípilas. De hecho, muchas mujeres en aras de tener éxito asumen procesos de masculinización simbólicos, ¿no? Porque no existen los espacios de expresión como tales de reconocimiento del mérito y el talento de la mujer. Me parece que si fuéramos una sociedad libre, si fuéramos una sociedad que reconoce el mérito y el talento de los demás, el tema del género no existiría en la discusión pública. Y si fuesen hombres, mujeres, pájaros o quimeras, nos daría exactamente igual. Entonces aquí la pregunta, ¿equidad no es sinónimo de igualdad? No, de ninguna manera. Aquí no hay ni igualdad, salvo en la fría emulsión de la ley, y mucho menos hay equidad, ¿no? No le pagamos igual a hombres y mujeres, no tienen el mismo acceso a las oportunidades y a los puestos de trabajo, no tienen la misma participación en, digamos, en la producción de ciencia, de cultura, etcétera. El populismo te endulza los oídos con igualdad, libertad, justicia o distribución de la riqueza. Y al final, solo es un repartidor de la misma miseria que decía que combatía. Luis Gabriel Carrillo Navas. ¿Qué piensa usted del populismo? El populismo es un flagelo que hay que abatir. El populismo está presente en
todos los gobiernos del mundo en mayor o menor medida, y salvo excepciones honrosas, y tenemos que buscar gobiernos más alejados posibles de este flagelo del populismo. Todos los gobiernos quieren ser populistas. Llegan con una ideología, terminan obteniendo el poder y se vuelven populistas. Todos los gobiernos llegan con la aspiración de ser populares y quizá de esta manera lleguen con una amplitud de votos enorme, con muchísimo capital político y terminan siendo populistas porque quieren proponer soluciones mágicas a problemas complejos de resolver y que ni siquiera les corresponde a ellos hacerlo, pero con eso ganan votos. ¿Es genético el paternalismo oficial, el del Estado en México? Bueno, es genético porque en su interés está que los sujetos no sean ciudadanos, sino que sean menores de edad, que sean beneficiarios de un régimen de protección económica, donde el sujeto no ejerce ningún derecho, no ejerce ninguna idea de libertad ni de autonomía, justa porque está esperando a que al extender la mano reciba algún óvulo y alguna gracia gubernamental, cuando ni siquiera es una gracia gubernamental, sino que son recursos públicos. ¿Usted cree que México es un país de envidiosos? ¿Aquel que progresa hay que tirarlo? Lamentablemente tenemos ese estigma a partir de cierta filosofía popular, ¿no? Como esta fábula que se cuenta continuamente sobre la cubeta con cangrejos, ¿no? En donde cuando uno busca salir, los otros lo jalan. La verdad es que los mexicanos no somos así. La verdad es que los mexicanos somos gente luchona, somos gente que ha sabido salir de la adversidad. Ahí está el ejemplo del sismo de 1985 y el del 17. El gran problema con este estigma de la envidia tiene que ver mucho también con cómo se observa desde el poder, ¿no? Porque de repente nos enseñan o nos buscan incrustar como sociedad la idea de que la siguiente clase social es nuestra enemiga. Entonces que el empresario es pues un explotador, es un usurero, es una persona que abusa de nosotros, cuando en realidad la empresa es la célula social por excelencia para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Y no lo vemos así. Creemos que el rico debe dejar de ser rico para que el pobre sea un poco menos pobre, y no es cierto. La riqueza no es un asunto de suma cero. El que un rico deje de ser rico no significa que un pobre sea menos pobre. La riqueza se crea, se construye, y puede haber ricos y puede haber menos pobres al mismo tiempo. Para corromper al individuo, basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Gilbert Keith Chesterton. ¿Qué piensas de aquellos que no desean que uno aspire, que logre objetivos en la vida? Ese tipo de personas yo creo que puede que estén frustradas, porque pues las personas en sí todos queremos ser las mejores personas, pero ese tipo de personas no se sienten felices porque tal vez piensan que no son capaces de poder cumplir sus sueños, sus metas, y por eso se sienten frustradas y enojadas. Y por eso se molestan con las demás personas que ven que sí están triunfando y logrando todas sus metas y sus sueños. El colectivismo. El colectivismo es un flagelo que hay que erradicar en cualquier parte del mundo en donde estemos, y más en este país porque ya está penetrado en todas las esferas sociales. ¿Qué piensa usted de esta frase de Voltaire? ¿Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran? Lamentablemente esto es muy cierto, esa frase es muy sabia, porque hemos generado un incentivo que hace que los ciudadanos se enamoren de sus cadenas, y eso se llama paternalismo, y es una suerte de colectivismo revolucionado que hay que erradicar urgentemente. ¿Es posible tener libertades plenas en unos ámbitos y vivir bajo sometimiento en otros? Sí, sin duda la experiencia de los totalitarismos en el siglo XX nos arrojan estas contradicciones. Digamos, el mundo del socialismo real podía alentar procesos de investigación científica, ¿no?, absolutamente autónomos. ¿Por qué? Porque tenían un grado de utilidad en última instancia.
al mismo tiempo restringían la producción libre y soberana del sujeto en el mundo cultural, intelectual, estético, porque ahí sí hay una suerte de revolución de las conciencias, y eso es lo que buscan eludir, que el sujeto pueda ejercerse justo con libertad, justo con autonomía, con libertad de pensamiento, de expresión, de actuación. De modo que sí pueden coincidir algunas expresiones de libertades fundamentales que se puedan ejercer y otras no. Lo que más odia el rebaño es aquel que piensa distinto. No es tanto la opinión en sí, como la osadía de querer pensar por sí mismo, algo que ellos no saben hacer. Arthur Schopenhauer. Pero usted está diciendo algo muy importante. Ante el autoritarismo, el pensamiento crítico enerva. Claro que enerva, porque lo que se está fomentando es el pensamiento único. Lo que quieren es imponer una lógica del no pensar. Por eso tienen un eco sistemático en la mayor parte de quienes participan en estos encuentros, que de dialógicos no tienen nada. Es un foro, casi un púlpito, donde hay un actor central, una suerte de ministro protestante, delirante, que nos dice cómo y hasta dónde es la realidad del país, ¿no? Ellos le llaman igualdad y no les importa cercenar la aspiración y la meritocracia. Claro, sin duda alguna. Imagínate, alguien que aspire a algo mejor, pues es casi un asunto de seguridad nacional, ¿no? Los ciudadanos deben estar ignorantes lo más posible, deben estar regulados lo más posible, porque esa es la única manera que tienen para poder obtener un control absoluto de la sociedad, que es lo que al autoritario le gusta. Pero el esquema jurídico no nos debería de dar esa protección para poder aspirar a algo mejor. Lamentablemente, en cada uno de los países en donde se ha visto históricamente la llegada de algún régimen autoritario, pues ellos mismos llegan y disuelven congresos, disuelven poderes judiciales, eliminan la Constitución, la reescriben las leyes en función de sus propios intereses, y eso es algo que les permite mantenerse en el poder y limitar a la sociedad, no solo desde el punto de vista de obedecer las leyes o no obedecerlas, sino hasta imponen usos y costumbres, ¿no? Una educación más centrada en ideologizar a las personas en función de sus intereses, una economía más centrada en que todos sean iguales y no haya posibilidad de escapatoria, es decir, rediseñan las sociedades a manera de que las personas, los individuos, sean cada vez menos libres. El gobierno no es la solución a nuestros problemas, el gobierno es el problema. Ronald Reagan. ¿Cuál cree que debe ser el papel del Estado para respetar las libertades de los ciudadanos? Bueno, el Estado, ante todo, supuestamente es el garante de la vida colectiva, es el promotor y el administrador de eso que llamamos pomposamente el Estado de Derecho, que en el caso mexicano, pues esa es una aspiración no construida y no existente en términos materiales. El Estado tendría pues que promover esos ejercicios de libertad a través de la participación y a través del reconocimiento del mérito diferencial de cada uno de los sujetos como ciudadanos, cosa que en mi opinión no lo hace. ¿Cuál es el papel de un legislador federal? Tenemos 3 papeles concretos, uno es la de legislar, otro es la de representar a las personas que votaron por nosotros, y la última es la de fiscalizar el quehacer gubernamental. ¿Legislan en libertad? Lamentablemente muchas veces no. Vemos que en este momento hay una mayoría mecánica que responde a los intereses del gobierno, del presidente de la República, y no legislan en libertad. Los regímenes totalitarios ya no requieren vallas electrificadas con alambres de púas. Todo lo que necesitan es un teléfono, un código QR, una identificación digital, y entonces pueden hacer contigo lo que quieran, y eso es aterrador. Christine Anderson. ¿Por qué siempre hay esta tentación en los políticos de sobreregular
las acciones de los ciudadanos? Porque siempre habrá una tentación de parte del Estado de sobreempoderarse. Recordemos que cada rayita de poder que adquiere, que absorbe el Estado, es una rayita de poder que le quita al ciudadano, y por supuesto que es un juego de fuerzas. Entonces explíqueme, llegan, se hacen políticos, logran el poder y ellos mismos enarbolaban la libertad, y cuando llegan y obtienen el poder, hay libertad para ellos, pero no para los demás. Llegan con un concepto de libertad malentendido, un concepto de libertad completamente torcido que no entienden. Tenemos que llegar a ocupar puestos de toma de decisiones en materia de administración pública con la bandera de la libertad en la mano, entendiendo que hay que empoderar al ciudadano, y para eso es indispensable desempoderar al gobierno. Algunos izquierdistas creen que el mundo comunista funcionaría bien si la gente buena estuviera a cargo de él. No se dan cuenta de que, por definición, la gente buena no quiere controlar la vida de los demás. Ludwig von Mises. ¿Nuestro marco jurídico genera libertades? Nuestro marco jurídico no genera libertades, en teoría las salvaguarda, pero lo que hace es tutelarlas, las limita, ¿no? En la medida en que también las propias autoridades, con la excepción de la Suprema Corte, son los únicos facultados para interpretar el alcance de la ley. En ese sentido no son garantes formales de su propia vigencia, de su salvaguarda, sino más bien la interpretan para limitarla, para restringirla. ¿Usted cree que este gobierno, nuestro gobierno actual de Morena, ejerce la libertad y la genera? Estoy convencido de que tenemos un gobierno liberticida que mata cualquier concepto de libertad. Allí están las sobreregulaciones a los videojuegos, a los vapeadores, a muchísimos temas que van en sentido contrario a las tendencias internacionales en materia precisamente de libertades. En un Estado de Derecho, los hombres y las mujeres tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Bueno, eso es en la demagogia oficial y en la demagogia de la religión y en la demagogia de las escuelas y de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la realidad efectiva del mundo, las mujeres tienen muchísimo más responsabilidades y tienen muchísimo menos derechos. Esa es la realidad, ¿no? Pero no lo vemos así, ¿no? El culto del Estado es el culto de la fuerza. No hay amenaza más peligrosa para la civilización que un gobierno de incompetentes, corruptos u hombres viles. Los peores males que la humanidad haya tenido que soportar fueron infligidos por los malos gobiernos.